Entonces, hoy vamos a hacer el segundo de una serie de 5 webinars relacionado a elementos de la soldadura 4.0. Uno dirá, ¿qué es eso? ¿Mm? Y como son varios, estamos haciendo una serie de webinars, ¿no? El webinar uno, que fue una especie de introducción general a lo que es la soldadura 4.0, ya se editaron hace un tiempo y está disponible en YouTube si alguien desea verlo, no lo pudo ver, y un poco para que entienda el tema global, ¿no? Hoy vamos a ver una herramienta específica de lo que es la soldadura 4.0, ¿ok? Y esa herramienta se llama White Cloud Productivity, ¿no? Y tiene como objetivo soportar a los usuarios a tener una herramienta que les permita mejorar su productividad. ¿Mm? Entonces, vamos a empezar. Este webinar dura 1 hora, pues siendo exactamente 7:35, 8:35, vamos a culminar. Máximo. Correcto. Entonces, el- todos enfrentamos este tipo de problemas en la industria, ¿no? Hoy más que nunca, ¿no? Los países, las economías, las compañías, los profesionales compiten por productividad, ¿no? El comercio se ha hecho mucho más global, se necesita ahora ser competitivo a nivel global, ¿no? Y para poder aumentar mi competitividad, tengo que solucionar una serie de problemas, ¿no? Eh, si yo estoy en una fábrica, tengo que solucionar todos esos retos que ven acá, ¿no? Tengo que poder mejorar continuamente mi productividad, poder identificar mis cuellos de botella, poder continuamente bajar mis costos de producción, tengo que mejorar mi forma de gestionar la calidad, tengo que ver cómo poder cumplir de manera eficiente con los costos regulatorios, tengo que ver cómo administrar mis equipos, y mis flotas de equipos, ¿no? Y administrar las paradas. Tengo que también poder encontrar una solución para poder disponer del suficiente personal calificado, disponible, etcétera, ¿no? Todos esos problemas que afrontar son problemas que tengo que afrontar para resolver eh, que mi compañía tenga más competitividad, ¿no? O que yo como profesional tenga más competitividad, porque ¿qué profesional no sería más valioso si pudiera tener una idea de cómo soportar a su compañía en esos temas, ¿no? ¿Mm? Entonces la pregunta es, nosotros profesionales de la soldadura, ¿cómo afrontamos estos problemas, ¿no? ¿Qué visión nueva le podemos dar a este tema, ¿no? Y acá viene un poco la novedad, ¿no? Eh, Hasta hace relativamente poco, las herramientas con las que contábamos los profesionales de la soldadura eran básicamente hardware, ¿no? Equipos, materiales, equipamiento, instalaciones, ¿no? Pero la pregunta que nos debemos hacer ahora es si podemos usar software también para, apoyado con el hardware y la tecnología que conocemos, poder atender, entender y solucionar estos retos que les estoy presentando, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar el software eh, como una herramienta adicional para poder enfrentar esos problemas? ¿Y qué hace que hoy esto se pueda hacer mejor que antes, ¿no? Eh, los profesionales de soldadura, cuando enfrentamos un problema, nuestra función es, ante determinado problema, ¿m? Crear una solución, ¿no? Proponer una metodología para resolver ese problema, ¿no? Esa solución tiene diversos elementos, ¿no? El diseño, los materiales que utilizo, los procesos que voy a implementar y la forma en que voy a gestionar la calidad, ¿no?
Pero para que mi solución sea buena o lo suficientemente buena, tiene que en la práctica poder atender varios objetivos. El primero es tengo que poder atender la calidad requerida por el trabajo, por el proyecto que me han pedido, tengo que atender los requisitos del costo, tengo que atender los requisitos de productividad, la tasa de entrega, el cronograma de producción, tengo que atender también, obviamente, los requisitos de seguridad, ¿no? Entonces, el método que yo defino para poder afrontar determinado problema o determinado tipo de fabricación, ¿no? Ese método, ya lo comenté, se llama solución, está compuesta de decisiones en varios elementos, tiene que ser una tal que se atiendan todos estos requisitos, ¿no? La calidad, el costo, la productividad y la seguridad. Si yo diseño una forma de solucionar un problema de soldadura y corte y solo atiendo el, la arista del costo y me olvido de los otros elementos, mi solución no funciona, ¿no? ¿No? Si yo atiendo, soluciono con lo que yo diseño, con lo que yo propongo, puedo solucionar la calidad, el costo y la productividad, pero no atiendo la seguridad, mi solución completa no funciona, mi solución está mal diseñada, ¿no? Entonces, las soluciones buenas que un profesional propone tienen que poder atender todos estos requisitos, ¿no? Y ahora último, ha aparecido un nuevo requisito, ¿no? Que es la flexibilidad. Vamos a hablar bastante de eso en esta serie de webinars, ¿no? Mis soluciones tienen que ser flexibles, ¿no? Tienen que poder aceptar cambios, tengo que poder adecuarme a diferentes tipos de aplicaciones, necesidades. Mi solución tiene que ser una solución que tenga flexibilidad, ¿no? Y para poder crear una solución que atienda todas esas necesidades, hoy a la tecnología de la soldadura habitual, que era eh, la que aportaba conocimientos en esas cuatro dimensiones, hoy aparece un nuevo tipo de conocimiento, que yo lo tengo que adoptar como una herramienta para poder solucionar problemas, ¿Mm? Un ingeniero de soldadura, un profesional de soldadura del año 2025 es completamente diferente, está en un entorno distinto, tiene herramientas distintas a las que tenía un profesional de soldadura del año 2005 o del año 1990, ¿no? Porque estamos en un momento tecnológico completamente diferente en la historia de la humanidad, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Por eso es que el ingeniero de soldadura puede crear soluciones, pero en esa solución tiene que intervenir elementos de la tecnología 4.0. Y eso le va a permitir, junto con sus conocimientos tradicionales, crear una solución mejor para poder atender todas esas necesidades, como lo vamos a ver. Entonces, hoy vamos a hablar de una solución específica, es una solución para incrementar productividad, pero como tal vez algunos no han visto el primer webinar, les recomiendo que lo vean, que lo escuchen. Voy a hacer un par de slides del webinar anterior para un poco ubicarnos en contexto, ¿no? Entonces, queremos hoy atender el problema de productividad y costo con la herramienta que vamos a ver hoy día, ¿no? En el siguiente webinar vamos a ver herramientas para atender la calidad, por ejemplo, ¿no? Pero hoy es productividad y costo. Entonces, algunas cosas básicas en costos, ¿no? De la producción, ¿no? Esa es una ecuación bien básica y seguro hay personas que atienden este webinar que saben mucho más de esto que yo, pero de manera muy general, el costo de producción puede ser dividido en estos elementos, ¿no? El primero, los materiales directos, es decir, todos los elementos que van a formar parte del componente que se va a entregar.
¿Mm? Segundo, la mano de obra directa, todas las personas que intervienen directamente, fabrican, ensamblan el elemento que voy a entregar. ¿Mm? Y finalmente, eh, los gastos generales, ¿no? Que son todos los gastos que incurre mi organización para poder gestionar los recursos que necesito para poder hacer esta fabricación, ¿no? Requisitos de gestión, por ejemplo, el personal de supervisión, el personal de dirección, los alquileres, la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los costos involucrados. Costo uno, materiales; dos, mano de obra directa; y tres, los gastos generales, ¿no? En inglés a los gastos generales también se llama el overhead. Ok, ahora, lo que un ingeniero soldadura o una persona, un profesional de soldadura o un ingeniero tiene que saber es cómo es que se distribuyen los costos dentro de esas tres eh, áreas, ¿no? Tener una aproximación, ¿no? Una idea en la cabeza, ¿no? Yo les cuento que los costos más o menos se distribuyen de esta forma, ¿no? Entre el 10 y el 20% del costo se consume en los materiales directos, y entre el 80 y el 90% se utilizan en en las otras dos categorías, la mano de obra directa y los gastos generales. Esa es una cosa que uno tiene que saber, ¿m? ¿Ok? Porque si uno no tiene una claridad de esta distribución, nuevamente repito, entre el 80 y el 90% en mano de obra directa y gastos generales, y entre el 10 y el 20% en materiales directos, uno puede tomar malas decisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando una compañía quiere mejorar su costo de producción, lo que a uno le viene a la cabeza lo primero es, ¿qué cosa? Bajo los costos de los insumos, ¿no? Pero ya ven que esos costos de insumos van a tener un impacto muy pequeño en el costo total, ¿no? Si yo realmente quiero hacer un esfuerzo serio para mejorar mis costos y mi productividad, debo trabajar en esta zona, ¿no? Como es evidente, ¿no? Si yo mejoro un 10% en el costo del gas, por ejemplo, el impacto sobre el costo total va a ser del 0,4%. Si yo mejoro un 10% en este componente de mano de obra directa y gastos generales, voy a tener un impacto de 8%, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, esta distribución tiene que ser más o menos en la cabeza. Ok, entonces, eh, ¿cómo hago yo para impactar acá, en la zona que realmente tiene impacto, ¿no? En en los costos de fabricación, ¿no? Y acá estoy haciendo un súper resumen solamente, ¿no? ¿Cómo yo hago, cómo calculo esta zona, ¿no? Acá hay una fórmula, manera muy simplificada de, de hacerlo, ¿no? Si yo sé que este tema de materiales directos solamente consume el 10 al 20% de los recursos, ¿ok? Entonces lo quito del problema total, solo calculo el costo de la sección amarilla, y al final le sumo 10% o 15% más, ¿no? Y tengo mi costo total. Una simplificación. Pero bueno, el tema de fondo es cómo calculo el costo de esta zona amarilla, que es lo que realmente me impacta. Y nuevamente estoy saltándome bastante información, solo como resumen. Esta es una fórmula simple para ver de qué depende esta parte grande, el Pareto de los costos, ¿no? ¿No? Y la fórmula es la siguiente. Esta zona amarilla, su fórmula es peso de la soldadura multiplicado por la tarifa de la compañía, que es el coste horario de las diferentes cosas, de máquina, de soldador, ¿no? Sobre la tasa neta de deposición multiplicado por el factor de tiempo de arco. ¿Mm? Lo que está marcado en color rojo es una tarifa que depende de cada compañía. ¿Mm? Y lo que está
en azul es un cálculo del tiempo, el tiempo necesario para fabricar. Entonces, al final, el costo, el 80%, el pareto del costo de una fabricación en soldadura se calcula con esta fórmula, tiempo por tarifa. Y el tiempo se calcula como el peso de la soldadura que agrego sobre la tasa neta de posición multiplicado por factor de tiempo de arco. Entonces, de manera muy simple, si quiero gestionar mi costo, lo que tengo que hacer es bajar todo lo que pueda el peso de soldadura que agrego, aumentar todo lo que pueda la tasa de posición y aumentar todo lo que pueda el factor de tiempo de arco, ¿no? Como dice acá. ¿Mm? Esta es de manera muy simple la gestión del costo de soldadura, ¿no? Bueno, el peso de soldadura es la cantidad de soldadura que se agrega en el elemento que estoy fabricando, ¿no? Vamos a estar seguros de que todos entendemos que es tasa de posición y factor de tiempo de arco. La tasa de posición es la cantidad de soldadura que deposito dividida por el tiempo. ¿Mm? Eh, ¿Qué cantidad de kilos de soldadura deposito en determinado tiempo? Por eso es que la unidad es en kilos por hora. ¿Mm? Esto depende del tipo de proceso de soldadura que utilice, de los parámetros, de varias cosas, ¿no? ¿No? La tasa de interposición. Y el factor de tiempo de arco, que es el otro factor que está en el denominador, es, acuérdense bien, porque de estas dos cosas depende sus costos y su productividad, es el tiempo total de arco entre el tiempo total disponible. Tiempo total de arco es el tiempo en el cual el arco de soldadura está encendido y el tiempo disponible es el tiempo total disponible para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, imagínense que el horario de trabajo neto en la fábrica es de 8 horas. ¿Qué porcentaje del tiempo creen ustedes eh, qué porcentaje del tiempo creen ustedes que sea, de ese tiempo el arco realmente está encendido? De esas 8 horas de tiempo disponible en la fabricación, ¿cuánto estiman ustedes? A ver, un par de valores en el chat. De esas 8 horas, ¿cuánto tiempo el arco está efectivamente encendido en una estación de trabajo? ¿Alguien? ¿Qué porcentaje del tiempo total disponible? ¿Mm? De esas 8 horas, ¿cuánto tiempo creen que el arco está realmente encendido? Ustedes van a su fábrica. ¿Cuánto tiempo estiman que el arco está encendido? ¿Mm? Alguien dice 20, 30, de 8 horas 5. Ok, ahora vamos a conversar bastante de eso, ¿no? Y acá en el chat había una pregunta que decía, eso está relacionado con el factor de marcha. En realidad no tengo claro qué es la definición de factor de marcha. Estos dos KPIs o factores son los cruciales para determinar la productividad y los costos de una fabricación. Vuelvo al slide anterior. Si ustedes saben la tasa y saben el factor de tiempo de arco, obviamente saben el precio de soldadura porque ese es un tema del diseño, van a poder calcular el costo de soldadura. Y la gestión del costo es la gestión de estos elementos, ¿no? Obviamente también hay una tarifa, que es un costo, es un tema relacionado a varios factores, pero el impacto crucial acá es el tiempo, y el tiempo se calcula peso sobre tasa por factor de tiempo de arco. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren gestionar adecuadamente el costo, tienen que gestionar esos factores. Ok, sigamos para terminar la introducción. Entonces, ya la introducción respecto a los costos de soldadura y la productividad, y una pequeña introducción a qué es la industria 4.0. Repito, existe el webinar en el anterior disponible. Yo sugiero que lo escuchen para que disfruten de los 5 webinars y los entiendan bien, ¿no?
4.0 hace referencia a la revolución industrial en la cual nos encontramos hoy, 2005 de agosto del 2025. ¿Mm? Si a algunos se preguntan en qué época, en qué revolución industrial te encuentras el día de hoy, ¿ok? Entonces, hace referencia con la revolución industrial, ¿no? Que es el momento en el cual ha intervenido en la historia de la humanidad una tecnología que lo ha cambiado todo, ¿m? Que ha cambiado la forma de hacer las cosas. Y estos cambios tecnológicos no solo representaban una forma de cambiar las cosas que se hacen, sino también cambios sociales, cambios políticos. O sea, estos cambios tecnológicos impulsan otros cambios también, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial ocurrió en ese rango de años. Básicamente fue la introducción del vapor como energía, ¿no? Que movía a la industria. La revolución industrial 2.0 fue a comienzos del siglo XX. ¿M? Ahí, por ejemplo, empezó la soldadura, ¿no? La soldadura empezó, digamos, a industrializarse a comienzos del siglo XX, ¿no? Eh, ahí, bueno, aparecieron también los motores de combustión, los motores de combustión interna, comenzó a industrializarse la industria a través de la electrificación y el concepto de las líneas de ensamblaje, las líneas de producción. Luego vino la revolución 3.0, más o menos en el año 1970, ¿no? Y ahí empezó la electrónica digital, los PLCs, el inicio de la robótica, el Internet, ¿no? Los ordenadores. Y todo eso lo fuimos metiendo a la industria y a la soldadura, obviamente, ¿no? Pero hay algunos que dicen que fue el 2010, otros que fue el 2008, unos que fue el 2015. Empezó una nueva etapa en la industria global, ¿no? Y esa nueva etapa en la industria global era la revolución industrial 4.0. Por ahí he escuchado, algunos hablan de la 5.0 también, pero no sé, no tiene mucho sentido que una revolución industrial dure 10 años, ¿no? Es más un tema de terminología, creo yo, ¿ok? Pero esa revolución industrial 4.0 la señalan con inicio en el año 2010, más o menos. O sea, hoy estamos en 2025, estamos al inicio de esta revolución industrial, ¿no? Pero cuando aparece una revolución industrial lo cambia todo, lo cambia todo. Entonces es importante que profesionales como ustedes entiendan qué estamos y entiendan qué significa esa revolución para la soldadura, ¿no? Vamos a hablar un poquito de qué significa eso para la soldadura. En gran resumen, eh, una palabra clave que les sugiero es, recuerden, es el tema de la digitalización, ¿no? Que es que hoy, debido a las herramientas y a la tecnología que existe, eh, tenemos la oportunidad de capturar muchos datos, de poner esos datos disponibles en muchas manos, bueno, en manos que sepan qué hacer con esos datos, ¿no? Y poder usarlos, ¿no? Para poder mejorar la eficiencia, en este caso de las fabricaciones, ¿no? Entonces acá aparecen una serie de tecnologías como el Internet de las Cosas, las tecnologías en la nube, el Big Data, ¿no? El manejo de datos eh, en gran cantidades, la realidad virtual, el- la seguridad también, la seguridad de la información, aparecen los robots colaborativos, todas esas tecnologías, la inteligencia artificial, ¿no? Todas esas tecnologías han aparecido en esta revolución industrial 4.0, ¿no? Entonces es responsabilidad de ustedes no quedarse no pueden ser profesionales 3.0 de la soldadura, ¿no? Porque si ustedes se quedan en ese tiempo de la historia de la humanidad, sus soluciones van a ser obsoletas,
y otras personas y otras compañías que utilicen, eh, que se suban a la nueva revolución industrial, van a tener soluciones mejores y van a ganar competitividad y ustedes al mismo tiempo la van a perder, ¿no? Entonces, eh, ese es la reflexión, ¿ok? Listo, entonces ahora sí vamos a hablar de esta herramienta que les comenté. Es una herramienta, ¿m? Que se llama Well Cloud Productivity. Recuerden el primer slide, ¿no? Una de las novedades de esta época es que a través de todas esas herramientas que existen, el Internet de las Cosas, el Big Data, la seguridad online, el- todas las tecnologías que componen la revolución industrial 4.0, ¿no? Yo puedo usar datos y softwares para, sumados a mis conocimientos tradicionales de soldadura y al hardware que existe, ¿no? Mejorar mi performance, ¿no? Mejorar mi productividad. Entonces yo les voy a hablar hoy de una herramienta que se llama, es un software de gestión eh, para mejorar la productividad. Tiene básicamente dos objetivos, ¿no? Mejorar la productividad y también mejorar la trazabilidad en soldadura, ¿no? Los requisitos de cumplimiento frente a estándares, frente a normativas, también son altos el día de hoy, ¿no? Entonces, una herramienta que me ayude a tener trazabilidad en lo que estoy haciendo es súper importante. Pero el impacto mayor de esta herramienta específica es en la productividad. ¿Mm? Veamos cómo es que puede hacer eso, ¿no? Bueno, creo que acá más o menos les voy a dar un concepto de cómo funciona, ¿no? Entonces, voy a poner el vídeo primero sin comentarios y luego yo voy a hacer algunos comentarios en una segunda puesta. Ok, entonces ahora sí les comento. Entonces, ¿cuál es la idea, no? Recuerden que yo necesito mi tasa neta de posición y necesito gestionar la tasa neta de posición y el factor de operación, que son esas dos variables que se tienen que quedar grabadas en la cabeza de todos ustedes el día de hoy. ¿Mm? Pero la pregunta es cómo gestiono algo sin conocerlo, ¿no? Alguien diría, sí, pero yo puedo calcular mi factor de operación haciendo un estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Claro, me pongo durante una semana a ver una operación de soldadura y eh, a medir los tiempos. Primero, que no va a ser exacto. Segundo, que es un riesgo de seguridad. Y tercero, que voy a poder tomar pocos datos, ¿no? La tecnología hoy permite tomar datos en línea con una enorme cantidad de datos por unidad por hora, ¿no? ¿No? Y poder llevar esos datos a la nube y poder presentarlos de manera apropiada y poder analizarlos. Entonces, eso es un poco lo que se va a cambiar. Entonces, yo tengo un software en la nube, ¿ok? Y tengo diferentes estaciones de soldadura, ¿no? Que yo puedo conectar a la nube, ¿no? Hay estaciones como las dos de la izquierda que las puedo conectar directamente porque los equipos modernos tienen una conexión directa. Yo puedo tener estaciones manuales o estaciones robóticas, como ven, ¿no? ¿Mm? Entonces los equipos actuales se conectan directamente con la nube, ¿no? Y sin embargo, hay otros equipos que no se conectan directamente con la nube, son de tecnologías anteriores, pero existen eh, conectores universales, es lo que llamamos nosotros, ¿no? Que permiten tomar los datos de una fuente convencional, ¿no? Y subirlos a la nube, ¿no?
Entonces yo subo los datos a la nube, a muy grande cantidad de datos, ¿no? Y existe un software basado en la nube, y con ese software yo puedo ver esta información procesada, puedo ver cómo fluctúa esa información en el tiempo, o disculpen, puedo ver cómo cambia esa información en el tiempo, cómo fluye en el tiempo, y van a ver ahorita que yo puedo, como ven acá, yo estoy viendo mi factor de operación real en mi fabricación. Es una maravilla, ¿no? O sea, yo estoy viendo no el valor que yo creo que tendría, que debería tener, estoy viendo el valor actual que tengo, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, acá ya, para que se hayan dado cuenta, miren, esta es una lectura de una fábrica y ven el factor de operación, por acá, ven 8%, 10%, y ese es un tema sorprendente. Cuando nosotros hacemos un trabajo con una compañía y medimos su factor de operación con una herramienta como esta, encontramos valores típicamente por debajo del 10%. O sea, una fábrica está a menos del 10% de su tiempo disponible soldando, ¿no? Entonces ese es un tema crítico, ¿no? Eh, Puedo hacer comparaciones, puedo hacer un timeline, una línea de tiempo, ¿no? Y ver en qué tiempo estoy soldando, en qué tiempo no, poder ubicar tendencias, ver qué cuellos de botella hay, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Mm? Entonces, básicamente esta es herramienta, ¿no? Entonces, yo me conecto directamente con un equipo de soldadura que ya está preparado y que tiene estas interfaces para enviar información a la nube, y luego lo único que necesito es una conexión Wi-Fi, ¿no? Una conexión a Internet y un dispositivo para poder ver la data y recolectarlo, ¿no? O también yo puedo conectarme a través de un conector, ¿no? Un conector que no es una máquina de soldadura, es un accesorio, o sea, es un componente simple, ¿no? Es un componente simple. Puedo hacer de las dos formas, conectarme a la nube y tener acceso a este software, ¿no? Basado en la nube, ¿no? Entonces, este es el hardware necesario. Ujú. Entonces, con Well Cloud Productivity yo voy a poder medir el tiempo de arco real, no el que yo creo ni el que puede ser, ¿no? Hacer un seguimiento del consumo real de lo que está pasando y tener trazabilidad de lo que está pasando en todas las estaciones de soldadura donde yo decía medirlo, ¿no? Esto me va a poder permitir tener indicadores útiles, poder hacer análisis, tener trazabilidad, y poder tener, por ejemplo, reportes de suscripción. Imagínense que yo descubro que mi planta tiene dos estaciones críticas y yo tengo un reporte de factor de tiempo de arco diario de esas dos estaciones, ¿no? Para poder analizar qué está pasando y qué cosas puedo hacer para mejorar, ¿no? Entonces, eso permite Well Cloud Productivity, ¿no? Pero como de nada sirve una herramienta si es que uno no tiene un método y no tiene conocimiento, acá les vamos a escribir un método simple para poder hacer la gestión y la utilización eficiente de un software como esto, ¿no? Entonces es una serie de 5 pasos, ¿ok? Porque recuerden, la herramienta sola tecnológicamente es interesante, pero lo importante es que sea una herramienta útil, ¿no? Y que les dé beneficios. Entonces, para poder usarlo, uno tiene que tener un proceso, ¿no? Y el proceso para usarla es el que les estoy enseñando acá. Este proceso está cubierto por 5 etapas. La primera, definir objetivos. La segunda, medir el desempeño actual. La tercera es identificar las oportunidades de mejora. La cuarta es implementar los cambios que se hayan definido. Y la quinta es eh, verificar y confirmar si las mejoras que he obtenido son sostenibles. ¿Mm? Es algo común planear, hacer, revisar, actuar, ¿no? Ese ciclo de la calidad, pero llevado a la industria 4.0 y a un software de monitoreo, ¿no?
Entonces, vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Primero, formular objetivos. Yo tengo que tener claro qué estoy buscando, ¿no? Eh, uy, hay un audio por ahí encendido. Eh, ¿No? Yo tengo que definir qué es lo que estoy buscando hacer, ¿no? Yo quiero incrementar la capacidad de mi fábrica, quiero buscar un costo, una reducción de costo, ¿no? Para ser más competitivo, tengo que bajar, mi objetivo este año es bajar 5% el costo de producción. ¿M? Tengo que ver o el costo del producto, o el costo del proyecto, ¿no? Reducir el capital de trabajo, etcétera. Lo importante es que yo defina un objetivo de mejora, ¿no? Que antes de iniciar el viaje, yo establezca qué es hacia dónde quiero enfocar mis energías. ¿M? Eh, lo importante en esta etapa es que, bueno, se defina eso y que sepan también que trabajar de manera efectiva en estas variables y con estas tecnologías puede traer beneficios importantes para una compañía, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos datos, ¿ya? Cada compañía tiene, cada caso requiere un análisis particular, este es un caso de una fábrica X, ¿no? Pero miren el impacto que puede tener el que ustedes mejoren su factor de tiempo de arco en 1%, ¿no? Recuerden ese factor de tiempo de arco, tiempo entre el arco está encendido al tiempo total disponible. Si yo mejoro 1% en ese factor de tiempo de arco, que es algo absolutamente viable, yo por cada estación de soldadura me voy a ahorrar $6,000. ¿Mm? Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes va a querer llevar su factor de tiempo de arco de 10 a 11, ¿no? ¿Mm? Si yo hago una mejora a mi factor de tiempo de arco de 3% en una estación de soldadura específica para unas condiciones particulares, miren el ahorro que tengo por estación de soldadura, ¿m? Anual, ¿no? Y si logro mayores factores, ¿m? Imagínense los ahorros. O sea, el potencial de mejora es grande si yo dirijo mi atención a donde la debo dirigir, que es ese sector amarillo del pie que les enseñé, ¿no? Ahora, eso es para estaciones manuales. Si yo tengo estaciones mecanizadas, automatizadas, robotizadas, el impacto puede ser mayor, ¿no? En una estación mecanizada, automatizada, bien manejada, en teoría el factor de operación es relativamente alto, ¿no? 60%, 70, etcétera, tal vez más. Eh, y por lo tanto se trabaja acá también con una mejora en la tasa, ¿no? Recuerdan que esos son los dos factores, la tasa y el factor de operación. Yo mejorando 5% de la tasa, tengo este impacto, casi $10,000 por cada estación. Si mejoro mi tasa en 20%, que es algo que se puede hacer con tecnología, puedo mejorar en $30,000 de ahorro de costos por fabricación. Ahora, si ustedes en una fábrica trabajan tanto el factor de operación como la tasa, entonces uno puede tener beneficios importantes si uno sabe hacia dónde dirigirse. Entonces, paso uno, establecer un objetivo, ¿no? ¿Mm? Y para las personas que no escucharon mi pregunta, yo al comienzo les pregunté cuál es el factor de operación de su fábrica, cuánto estiman, ¿no? Y algunas personas me decían, yo estimo que el 50%, o sea, de las 8 horas de trabajo, 4 horas el arco del soldador está encendido. Y yo les contaba que ese caso no existe o es muy, muy extraño, ¿no? Lo típico cuando entramos a una compañía que no tiene monitoreado el factor de operación y la tasa neta de posición de manera confiable es encontrar valores por debajo del 10%, ¿no? 8% de factor de operación, ¿no? Y a pesar de que ustedes en un handbook de soldadura, por ejemplo, si ustedes hagan un handbook de soldadura de AWS o la de EBS o de la Asociación Española de Soldadura y ven factor de operación típico del alambre tubular, van a encontrar 30%. Pero es un valor teórico, ¿no? A través de las tecnologías 4.0 ustedes pueden ver el valor real. Y el valor real está típicamente por debajo del 10%, ¿no? El paso número dos, ¿recuerdan cuál era? Era medir mi desempeño actual, saber de dónde inicio,
saber de dónde, eh, saber si, saber en qué estado estoy, ¿no? O sea, poder medir mi situación actual de factor de tiempo de arco y de tasa de posición. Y eso lo hace la tecnología que les he contado el día de hoy, ¿no? Yo puedo medir con esa tecnología y conectando mis equipos a la nube mi factor de tiempo de arco y mi tasa de posición. Y si yo mido ambas cosas, yo puedo tener una visión 360 grados de mi productividad, ¿eh? ¿No? Puedo tener una visión de 360. Es importante saber de dónde salgo, ¿no? Y también voy a poder identificar si, por ejemplo, mío en distintos lugares y tengo data, voy a poder identificar cuáles son mis puntos críticos, ¿no? ¿Cuál es mi cuello de botella en mi fábrica? ¿Qué es lo que está deteniendo mi productividad? ¿Eh? Entonces, ese es el punto dos, la medición, ¿no? Y entonces, en esa etapa me va a permitir ver las tendencias que existen, voy a poder comparar los desempeños reales, a no desempeños ideales o las declaraciones de las personas, ¿no? ¿Cómo va la productividad? Bien, 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 vamos bien. Eso no significa nada, yo puedo tener datos exactos, ¿no? De lo que está pasando. Entonces voy a poder comparar desempeño entre fábricas, entre obras, entre estaciones de soldadura, turno día, turno noche, voy a poder saber el valor real, ¿no? Voy a poder identificar cuáles son mis puntos críticos, ¿no? Y voy a poder crear reportes de los puntos críticos de mi planta, ¿no? Para poder hacer un seguimiento eh, eh, en el tiempo de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en el punto 2 voy a poder medir lo que en el momento en que realmente me encuentro el día de hoy. Y voy a poder comenzar a encontrar algunos de mis problemas, ¿no? ¿No? Bueno, acá, esta es una foto. Por ejemplo, acá estoy comparando dos estaciones de soldadura. ¿M? Una estación azul y una en este otro color. Disculpen. ¿No? Como ustedes ven, en todas el factor de tiempo de arco está por debajo del 10%, ¿no? Pero ustedes pueden comparar dos estaciones, imagínense que sean semejantes, ¿no? Uno puede saber, oye, ¿qué está pasando con la estación uno que típicamente no excede 6%, mientras que la estación 5 que es exactamente la misma, tiene un factor de operación que no baja del 15%? ¿Qué está pasando, no? Imagínense la cantidad de plata y tiempo que están perdiendo al no darse cuenta de eso, ¿no? O yo trabajo con subcontratistas, porque ese subcontratista tiene un factor de operación tan bajo, ¿no? Versus este otro, ¿no? Entonces, para saber lo que está pasando en su planta, recuerden, tiene que saber la tasa de interposición y el factor de tiempo de arco. En este punto 2 que es medir el valor actual, van a poder hacer un histograma, ¿no? Perdón, un timeline, ¿no? Una medición en el tiempo de qué está pasando. Van a saber periodos de operación, periodos de parada. ¿Por qué para la estación robótica tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué está detenida cuando cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué tiene todo este tiempo de inoperación? Si no, lo pueden ver con data real, objetiva, no van a poder gestionar, no van a poder saber qué hacer, ¿no? Entonces, a la hora que están en el punto 2 que es en el momento en que miden la situación en la que se encuentra, seguro que van a poder darse cuenta de cosas, ¿no? ¿No? Y se van a dar cuenta que pueden estar ocurriendo cosas y se van a comenzar a dar cuenta de cosas.
como que no hay un flujo optimizado en la planta, un flujo de movimiento de los materiales, ¿no? El flujo no está optimizado, el layout de la planta no es el adecuado, o que faltan materiales en las estaciones de soldadura, ¿no? A veces, pues, por ejemplo, no hay herramientas, no hay accesorios, y por un costo tan elemental ustedes están afectando el factor de operación y la tasa de exposición, ¿no? O a veces me doy cuenta que hay operaciones de limpieza, desmerilado, eh, excesivas, ¿no? Innecesarias, que no agregan factor de tiempo de arco, son operaciones que consumen recursos, que no agregan absolutamente nada, y tal vez hay excesivas operaciones que no agregan valor, ¿no? O puede ser que el problema no esté en la estación de soldadura, el problema esté en el paso anterior, porque las tolerancias dimensionales en la preparación de las piezas son malas, ¿no? Y eso implica muchas correcciones en las etapas posteriores de ensamblaje, de montaje, o van a poder darse cuenta que los jigs, las herramientas de fijación que tienen no son las adecuadas, no son las óptimas, ¿no? Las herramientas de sujeción, de fijación, o van a poder ver que faltan herramientas de otro tipo, más pequeñas, medianas, ¿no? Y que hay mucho tiempo de espera en las estaciones, o que los equipos de izaje, no, por el layout o por la gestión, etcétera, no están disponibles para la fábrica, ¿no? Entonces, en ese punto 2 van a comenzar a darse cuenta de algunos potenciales problemas eh, que estén afectando su factor de operación y su tasa neta de operación, de posición. Vamos al punto tercero, ¿ok? Que eso es lo que yo comento siempre. De nada te sirve la super tecnología para medir los valores reales y todo si tú no sabes qué hacer con esos datos. Y por eso es que acá viene la, la reflexión, ¿no? Uno tiene que, la soldadura 4.0 es combinar las herramientas propias de esta revolución industrial, la digitalización, el Internet de las cosas y eso, pero combinarlo con el conocimiento tradicional de las tecnologías ya sólidas de la soldadura que han existido por tanto tiempo. Tú tienes que usar ambas, ¿no? No te puedes quedar en la parte tecnológica y solo. Si tú solamente te quedas en la parte en este caso, para esta herramienta particular de registro y presentación de datos, vas a tener una foto de lo que está pasando, pero no vas a saber qué hacer, ¿no? Y acá ya viene el conocimiento. Entonces, en función de lo que yo encuentro, recuerden el slide anterior donde ponía cosas que podían estar pasando, yo puedo tomar distintas acciones, ¿no? Puedo eh, afectar, modificar los procedimientos de soldadura que tengo implementados. Seguro puedo tomar decisiones más inteligentes en los materiales de soldadura y proveedores, ¿no? Por ejemplo, imagínense el caso de que en un intento de bajar los costos, el área de compras compró un proveedor que produce un material de aporte malo y ese material de aporte malo genera excesivas salpicaduras. Y eso implica que tenga un montón de mi gente haciendo limpieza. Entonces, ese impacto de comprar el producto más económico realmente bajó los costos de producción de tu compañía. La respuesta es no, ¿no? No solamente no lo bajó, los incrementó, porque el impacto real es en la porción amarilla del pie que les enseñé, ¿no? Entonces, uno en función del problema que encuentre va a poder actuar sobre los procedimientos, sobre los materiales que utilice, va a poder actuar sobre temas logísticos internos, la gestión del almacén, la gestión de los ítems críticos que tienen que haber, ¿no? Va a poder también tomar decisiones en qué proceso automatizar, mecanizar o robotizar, ¿no? O va a poder ver qué actividades pre-soldadura debe realizar, como por ejemplo la inspección las juntas antes de soldadura, ¿no? Eh, ¿no? O alguna actividad adicional a la limpieza o cosas, qué cosas más puedes hacer antes, ¿no? Vas a poder eh, ver si tienes oportunidades de mejoras en el layout
o en la distribución de las estaciones de trabajo. Vas a poder tomar decisiones sobre las herramientas que necesitas tener disponibles en las estaciones, ¿no? O vas a poder decidir sobre algunas actividades por soldadura, ¿no? Por ejemplo, los ensayos no destructivos. ¿Mm? Si yo tengo un ensayo no destructivo que paraliza mi proceso productivo, entonces de repente estoy ahorrando en el costo del ensayo, pero mi costo de mi productividad se hunde, ¿no? A veces es bueno invertir en una tecnología más mejor, en mejores inspectores, en mejor tecnología, para hacer que mi factor de operación sea alto, mi tasa de proceso sea alta y que mi costo total sea alto, ¿no? O sea, lo que les estoy pidiendo acá es que no vean la superficie, tienen que ir más, eh, más profundo, ¿no? Ok, entonces hay muchas oportunidades de mejora, ¿no? Y acá es lo que yo decía, hay que hacer este uso del conocimiento de las tecnologías que tenemos, ¿no? No voy a hablar en detalle de eso porque eso lo hablamos en el webinar 1, pero para que tengan unas ideas, ¿no? Por ejemplo, gestionar el volumen de las juntas. A veces no se gestiona eso, ¿no? El diseño de las juntas queda en manos de personas que no conocen el proceso productivo, ¿no? Y se toman malas decisiones, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá yo tengo una junta con doble bisel, ¿no? Para una plancha de un espesor X, y yo tengo junta con doble bisel con 60 grados de ángulo de preparación. Si yo hago un solo bisel con 50 grados, voy a usar 130, 125% del volumen de soldadura que hubiera usado esa junta. Y si yo la hago con 60 grados, perdón, si la hago si la hago con mi diseño de juntas con 60 grados, voy a usar el 125%. Si hago con 50 grados, voy a utilizar el 100%. Pero si hago con doble bisel, ¿no? ¿No? El porcentaje de mi tiempo va al 60%. Imagínense el tiempo tremendo solamente por un diseño de junta. Estoy bajando el 40% de volumen, ¿no? ¿No? Si el ángulo de preparación ya no es 60, sino es 50, ahora estaría el 50, o sea, la mitad del volumen de un diseño de junta inicial, ¿no? Y así puedo ir optimizando mis volúmenes y la cantidad de soldadura que tengo que depositar, ¿no? Recuerdan el numerador, ¿no? Costo de soldadura era peso de soldadura a depositar por la tarifa entre el factor de operación multiplicado por la tasa. Ese numerador es lo que estamos hablando acá. Entonces, hay un impacto, ¿no? Otro impacto en la tasa de posición, en la tecnología. Voy a poder tomar decisiones, ¿no? De repente estoy en una tecnología obsoleta, ¿no? Por ejemplo, en algo sumergido estoy usando solo un alambre. ¿Y qué pasa si me voy a usar dos alambres de una fuente? ¿Y qué pasa si me voy a usar dos alambres y dos fuentes? ¿Y qué pasa si me voy a usar cuatro alambres y dos fuentes? Y así, ¿no? Hay muchas tecnologías que puedo ir implementando, ¿no? Esta es una tecnología mayor todavía, que requiere el uso de tres alambres, una tecnología patentada por el SAP que se llama ICE, ¿no? Eh, entonces, miren, si yo estoy en la tecnología básica, una sola fuente de poder y un solo alambre, 8 kilos por hora. Si doy un salto tecnológico, o sea, un solo paso, recuerden acá, si paso de aquí a aquí, o sea, solamente doy un salto, voy a obtener 12 kilos por hora frente a 8 kilos por hora. O sea, 50% de mejora en tasa de posición, solo por un cambio de tecnología. ¿Mm? Entonces, no puede hacer el análisis de costos y puede ver el retorno de la inversión, ¿no? Ya nos quedan 7 minutos, ¿no? O puedo tomar una decisión sobre en qué casos tengo que implementar robótica
o tradicional o colaborativa, ¿no? Dicho sea de paso, los robots ya eran parte de la revolución industrial 3.0, pero los robots colaborativos son un elemento que ha venido con fuerza en la industria 4.0, ¿no? Son esos elementos robóticos que trabajan en colaboración con el personal, ¿no? Con las personas. Va a haber un webinar exclusivamente de este tema, ¿no? Y alguien podría decir, ¿y cuánto gano en factor de operación si me voy a un robot colaborativo? Un robot colaborativo es una herramienta más pequeña, más liviana, más versátil, ¿no? Eh, que es de menor inversión que una celda robótica convencional. Vamos a ver qué impacto puede tener. Miren, si yo utilizo soldadura manual, el factor de tiempo de arco del 10 al 15%. Sí, ¿no? Suena lógico con lo que hemos estado hablando. Pero si yo me voy a un robot colaborativo, voy a tener un factor de operación de 30%. Y tal vez gestionándolo mejor podría tener más. Claro, una celda robótica, mi factor de operación bien manejado puede subir más, ¿no? Pero este cambio es inmenso, ¿no? Es inmenso en los costos, ¿no? Y considerando que es un equipo más liviano, más pequeño, la inversión es la cuarta parte que la inversión en una celda robótica, es probable que esto sí aumente de manera importante la productividad y los costos de su compañía, ¿no? Ok, entonces en el punto 3 es identificar oportunidades, volvamos al punto 3, oportunidades de mejora, ¿no? Tengo varias cosas y puedo definir, ok, tengo todas estas cosas que puedo hacer para mejorar. Vamos al punto 4. Ya nos quedan 5 minutos para acabar. Ahora tengo que implementar los cambios, ¿no? Ya, pero yo no voy a hacer todas las 10 cosas que encontré o las 15 cosas, ¿no? Lo que yo tengo que concentrarme es en las oportunidades más a la mano, las manzanas bajas, ¿no? Entonces yo tendré que priorizar, encontrar algunos elementos, hacer algunos cambios, ¿no? ¿Mm? Implementar un cambio a la vez y hacer seguimiento, ¿no? Para confirmar que el cambio que hice ha tenido un impacto, ¿no? Una mejora que es medible, sostenible, ¿no? Antes de yo poder dar el paso a una siguiente oportunidad, ¿no? Ese es el consejo que damos nosotros en este paso cuarto. Priorización, ¿ok? No podemos hacer todo al mismo tiempo. Y el último y quinto paso final es sostener las mejoras, ¿no? Que es básicamente hacer seguimiento para ver que los pasos que he ganado no los pierden el tiempo, ¿no? Porque yo voy a priorizar, voy a seleccionar algunas acciones, las voy a verificar, ver que mi productividad, mi factor de tiempo de arco, mi tasa de posición efectivamente ha mejorado, ¿no? Y cuando tenga eso sólido, puedo ir hacia el siguiente paso, ¿no? Entonces, para yo poder asegurarme de que las mejoras son sostenibles, tengo que medir mi desempeño continuamente. Tengo que tener KPIs que yo haga seguimiento de manera continua, ¿no? Tener KPIs diarios, semanales, que pueda analizar mi producción, ¿no? ¿No? Y así identificar probablemente los cuellos de botella muden, cambien de un sitio a otro lugar, ¿no? Yo, a través de una herramienta como Welcome Productivity, yo puedo identificar eso y puedo también tener la certeza de que los cambios iniciales surtieron efecto antes de iniciar acciones adicionales. ¿Mm? Bueno, esa es una herramienta. Yo les conté que en esta serie, ese es un software, ¿no? Basado en la nube para hacer el tracking y ayudar a gestionar la productividad. Lo que quiere decir gestionar el tiempo, el factor de tiempo de arco y la tasa de posición. Existen otras herramientas de las que vamos a hablar en otros webinars, de esta serie de webinars de Soldadura 4.0. Vamos a hablar de otros tipos el próximo webinar va a ser sobre una solución en la nube para gestionar
la calidad, ¿no? Pero también existen soluciones en soldadura, también existen soluciones eh, digitales, así se llama, en corte, y también vamos a hablar de algunas soluciones robóticas o herramientas de programación offline para optimizar mis operaciones robóticas, ¿no? Pero eso vamos a ver en los siguientes escenarios. Y por último, les comparto voy a acabar a las 8:35 en punto, disculpe, algunos recursos adicionales que pueden consultar para ver qué impacto han tenido la implementación de estas herramientas digitales en compañías reales, ¿no? Por ejemplo, acá hay un sitio web que se llama Industry. Acá pueden encontrar bastante información sobre los productos y hay testimonios también, ¿no? Por ejemplo, acá estoy entrando al link. ¿Mm? Entonces acá ven diferentes, vamos por ejemplo a ver este de acá. ¿Mm? Entonces esta es una compañía X que está definida acá. ¿Mm? Y partieron de un factor de operación del 8 al 10% y terminaron su proyecto con 20% de factor de tiempo de arco en sus 20 estaciones de soldadura. ¿Mm? Más o menos siguiendo la tecnología, haciendo un uso eficiente de la tecnología que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, acá hay varios casos, hay el detalle de los productos, cómo funcionan, hay herramientas de educación también disponibles, eh, artículos, blogs, vídeos de cómo implementar tecnología 4.0 a sus aplicaciones. ¿Mm? Y siendo las 8:35 en punto, culminamos con esto y tal vez alguien tenga alguna pregunta, unos 5 minutos para cuestiones, y si no, voy a poner en el chat mi correo. Un segundito. Y si puedo resolver algunas de las cuestiones, excelente. Y si no, me comunicaré con usted. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas noches, Sí, buenas noches. le saludo Juan Puntay, que el tema es muy, muy, muy interesante. Le felicito por compartir esta clase. Tengo muchas preguntas en mente y una de las primeras, bueno, los equipos SAP son muy buenos y usted menciona de las tecnologías en la nube que nos puede ayudar. Ujú. Eh, eh, Mucho material que también ayuda bastante, que podría, obviamente, no está relacionado a todo lo que son productividad, costos en soldadura. Uno Ajá. de mis objetivos en la tesis de la maestría de la Católica que estoy terminando Ok. está enfocado a los costos en soldadura. Ajá. Quisiera saber si los equipos, los accesorios, se pueden acoplar a otras marcas, pueden medir corrientes que se emplean en los procesos, podremos definir si un equipo, porque recordemos que el factor de operación es muy importante, pero también es algunos soldadores, por decirlo así, suelen elevar los parámetros para hacer lo que no hicieron durante algún momento de, digamos que, de presión, ¿no? Entonces empezaron a presionarles y quieren correr, pueden subir los factores, los valores de corriente y pueden generar discontinuidades, mordeduras, cosas de esas, ¿no? Que puedan Ujú. perjudicar. Recordemos que lo más importante en los procesos de soldadura que nosotros empleamos
como en su gran mayoría acá en industrias son los procesos manuales o semiautomáticos, es el tiempo que se emplea el soldador en realizar la soldadura. Pero, como le digo, pueden haber esas desviaciones y si quisiera saber si es que el software también puede evaluar eso, ¿no? Los puntos en que tuvo la tendencia a elevar y si esos accesorios se pueden adaptar a distintos tipos de Ya, otras marcas, ¿no? ok. Más que nada por eso. O también para ayudarles, si están interesados algunos compañeros, porque el tema es muy, muy interesante, pueden consultar Ujú. los Welding Journal del año 2024 y 2020. Eso me sirvió mucho a mí para ayudarme. Habla de cuánto puede ahorrar una empresa, hasta $150,000 anuales en unos estudios que se tiene del Welding Journal. Bueno, espero Excelente. haber sido Gracias. claro. Gracias por todos los comentarios. Y bueno, miren, qué bueno que estemos hablando, por ejemplo, acá de mencionar el Wedding Journal 2024. Es que esa es la soldadura del día de hoy. Y una persona, un profesional, tiene que usar las herramientas del día de hoy para potenciarse más. Es como una persona que no utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Es un profesional ya que está eh, en desventaja, ¿no? Entonces, igual acá en la soldadura, ¿no? Y vamos a tener un webinar, dicho sea de paso, sobre herramientas de tracking y uso de inteligencia artificial para ver defectos, ¿no? Eso ya lo verán después. Pero bueno, tu pregunta uno era si hay dos formas de conectarse a la nube y por lo tanto conectarse a Web Cloud. Una es la fuente misma, que ya tiene la tecnología y nosotros tenemos equipos de nuestro portafolio como la Edge o la Aristo 500X, etcétera, que se conectan directamente a la nube, ya vienen implementados, ¿no? El hardware necesario para la conexión. Pero si no es así, yo comenté también de que uno puede conectar cualquier fuente de poder, cualquier marca, ¿ok? O cualquier tipo, un equipo de algo sumergido, una máquina de un color, de otra, etcétera, etcétera, lo puedo conectar a la nube a través de un conector universal, ¿no? Que es un accesorio, mencioné, ¿no? Es un accesorio, no es una fuente, es un accesorio que me permite llevar los datos de este equipo a la nube y poder hacer mis mediciones. Y lo segundo es que me hablabas de que pueden pasar distintas cosas, ¿no? Bueno, uno va a poder traquear o verificar lo que está ocurriendo, porque uno puede tener data de lo que está pasando de manera diaria, vas a poder ver qué efecto tienen las cosas, ¿no? Y muchos se tiende a hablar del soldador cuando se habla de factor de operación o mejor en la casa. Pero recuerden acá de que hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Que están no necesariamente relacionadas al soldador. ¿Recuerdan acá? ¿No? Entonces, a veces hay, el soldador definitivamente, él tiene que tener una metodología y una forma de trabajar estable, ¿no? Que permita obtener valores de factor de operación en tasa de posición eh, predefinidos o planeados por la compañía, ¿no? Cuando la compañía pone un procedimiento de soldadura, ya planea qué tasa de posición o qué factor de operación más o menos busca, ¿no? Pero hay también otros factores involucrados, ¿no? Por ejemplo, temas de flujo de la fábrica o el tema de accesorios, ¿no? O el tema de la sobresoldadura o un mal diseño de las uniones soldadas o que no haya elementos de izaje disponibles en la fábrica de manera suficiente, ¿no? Lo que hace que los tiempos de espera sean excesivos, ¿no? Y acá viene un poco la ingeniería de la soldadura, ¿no? A ver cuál es la oportunidad a la cual yo le puedo sacar más provecho, ¿no? Entonces, de repente, hoy me dedico a trabajar sobre estas sucesivas operaciones de hilado y sobre los jigs de fijación, ¿no? Y le saco todo el provecho que puedo de eso, ¿no? Y luego, y así, voy buscando qué oportunidades van existiendo, ¿no? Los soldadores, por supuesto, pero no necesariamente el soldador es el problema, ¿ok? ¿Alguna pregunta más?
con confianza. Acá es momento de aprender y discutir todos. Ingeniero Pedro Coloma, Sí, le ¿cómo le va? saluda, sí, le saluda Elmar Flores. Eh, una consulta. Dígame. Bueno, yo al menos en mi experiencia he estado bastante involucrado en lo que es máquinas de soldadura, también de la marca SAP y también otras marcas, ¿no? Eh, Ujú, pero no a nivel robótico, ¿no? Sino a nivel de obras, de proyectos, ¿no? Proyectos, ujú. obras de construcción, plantas industriales. Entonces, este kit que nos indica, ¿no? Ese kit, o sea, ¿cuánto está costando? O sea, es manejable como para poder usarlo en estos equipos, ¿no? Que no son necesariamente de la marca ESA, porque también he visto otras marcas, Ah, ¿no? Que ah, utilizan te las refieres, compañías, ¿no? ok, te refieres a este conector universal, Sí, sí, claro, a ese de ahí, ¿no? Porque ese hay algo Universal Connector. claro, que me ha hecho bastante ruido del tema del factor de operación, ¿no? Que me parece muy interesante porque No, eso se sí. podría aplicar también para optimizar las soldaduras en campo, ¿no? No, Por eso, claro, tú puedes, esto es aplicable a una fábrica, a un taller, a un tendido, de una línea, al final, independientemente de la operación de soldadura que estés haciendo, todo va a depender de la tasa neta de posición y del factor de operación. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, acá claro, así estés haciendo el tendido de una tubería cross a campo traviesa, estés montando una planta, estés haciendo fabricaciones estructurales, estés haciendo fabricaciones especializadas con titanio, no sé, lo que sea, al final, esa fórmula del costo que les enseñé, que es costo, recuerden, esa es la clave del tema que está acá, claro. ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Ahí está, ¿no? Es Claro, peso sobre tasa por factor de tiempo de arco. Esto es independiente del trabajo que estés haciendo, ¿no? Obviamente, como claro, un alumno mencionó en una discusión anterior, pero puede ser que el factor de operación de un tendido de una línea sea menor que el de una planta. Puede ser, pero tú siempre vas a poder mejorar, ¿no? O sea, tú siempre puedes decir, claro, hoy estoy en 15, mi objetivo es estar en 18, ¿no? Entonces, claro. siempre hay oportunidad de mejora en donde estés. Y atendiendo a Sí, tu pregunta inicial, sí, estos conectores son, como comenté, son accesorios, ¿ya? No son fuentes de poder. Entonces ujú, bueno, yo no manejo el tema de cotizaciones, precios, si me escribes, puedo conseguirte algún dato especial, claro. pero eso Sí. no debe estar alrededor de 1.600 $1.800. Ya, perfecto, perfecto. No, Sí, no sí, son fuentes de poder. claro, se lo comento, ingeniero, porque normalmente siempre, ahora bueno, en las obras de construcción, ¿no? Que es lo que yo más he estado metido, Ujú, siempre se revisa la productividad, pues, ¿no? O sea, hay un área de exacto. productividad que ve, digamos, todo eso, ¿no? Ya La sea que entrega, sea el avance. claro, el avance. Entonces, eso al último, ok, no sé, si ya es tendido de línea o es soldadura de estructura o es soldadura de tuberías, lo que sea, pero ya tienes un número, pues, ¿no? Con qué partir y de ahí mejorar, pues, ¿no? Exactamente. Imagínate tú Claro, estar ¿no? en tu oficina en X sitio y tener cómo está avanzando el proyecto con datos reales, ¿no? O Exactamente, en una claro, ahí operación iba, ¿no? minera, ¿no? En Claro, una operación minera, tú saber lo que realmente está pasando en el campo, no que te digan, no, que sí, que no, que sí, vamos bien, vamos mal. No, pero tú tengas cosas objetivas, reales, para poder ver lo que realmente está pasando. Ese es un poco claro. el beneficio de esta tecnología. Sí, ingeniero, ahí sí una consultita más. El tema veo acá que todo se va a ir a la nube. Ujú. Digamos, ¿el registro solamente se da en la nube o también lo almacenan en una memoria? O así como los equipos de termofusión, de electrofusión, bueno, que hay, que lo almacenan directamente en la máquina, porque entiendo de cuando uno se va a una obra, a veces no, quién sabe, no hay una señal, no sé, ¿esto se maneja con internet o es con satelital? O sea, ¿cómo es el No, tema ya de esto de aquí, ¿no? no, lo que tú necesitas es,
bueno, primero el hardware del equipo con un conector o el equipo mismo. Necesitas obviamente una conexión web y necesitas herramientas de medición, como dice acá, ¿no? Pero este tema de la conexión web también es un tema que ya tecnológicamente ya se solucionó, ¿no? Yo estoy haciendo un proyecto para hacer un tema de entrenamiento a distancia Ujú. en ubicaciones remotas. Y la solución que web que usamos es el Internet satelital, ¿no? Una antena Starlink. No le quiero hacer propaganda a empresas que son de mi rubro, pero ¿no? E incluso cuando no hay energía, nosotros lo hacemos con celdas solares, una antena portátil y te conectas a la web en la satelital, ¿no? Entonces, el mundo cambió completamente. Claro, Incluso entonces eso esto está ya ha sido disponible. superado ya prácticamente, o sea, ya no es un tema que me va... claro, lo digo porque las obras también son en lugares inhóspitos, ¿no? Claro, Exacto, ¿no? pero tú hoy con la internet satelital te puedes conectar a la web en cualquier sitio Ah, ya, y ya, de manera, perfecto. y de manera muy económica, ¿no? Si tú te vas ahora a estas tiendas ¿cómo se llaman las tiendas que venden esos teclados, mouse Como en los centros Colbos, comerciales? Radio Shack, algo Ya, así, Colbos, Radio mira, Shack. tú te vas a todas esas tiendas y en todas esas tiendas venden antenas satelitales de internet. O Increíble. sea, que lo podría usar y ahí la información llega y ya mi gerente que está en, no sé, en España lo puede estar viendo en su laptop. Exactamente, exactamente, exactamente. Tú puedes ver tus proyectos en diferentes lugares del mundo. Puedes Claro, ver un subcontratista que tienes asignado en una planta, en una ciudad X. y Puedes yo hacer lo estoy que... entre Cusco y Arequipa en Constancia, en Hatbay, Ujú, con yo y el zorrito nomás y soldando, algo claro, así. exactamente. Sí, esos temas ya la tecnología ya lo superó, ¿no? Ah, ya, perfecto. Ujú. Bueno, sí, esa sí era una de mis dudas, porque, claro, porque tiene que haber una conexión, pues, ¿no? Tiene que haber una Tienes que conexión. tener conectividad con la nube, sí. Claro, claro. Para que Ujú. pueda ir la data en tiempo real, pues, ¿no? Para que La pueda data ir va en la data en tiempo tiempo real. real y en la nube el software la presenta, ¿no? Hacia ti, tú la analizas, tú bajas reportes, pero lo útil acá es que tengas la data en vivo, ¿no? Real, en vivo, Mm. la data verdadera, ¿no? Eh, Claro, claro, ujú, claro. ok, Ya, 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 ingeniero, perfecto, gracias. Gracias, ok, ingeniero. de nada. Es para producción en planta el software es para la producción en planta para los prefabricados de los elementos metálicos, pero el montaje, ¿cuál sería el control? Bueno, el montaje es justo lo que acabamos de hablar, ¿no? Yo puedo traquear los datos de montaje, también lo puedo hacer desde mi planta, lo puedo hacer en un montaje. Lo único que necesito es conexión web, y la conexión web hoy, 2025, está disponible en absolutamente todo lugar con la internet satelital, a un costo muy bajo, ¿no? No le estoy haciendo propaganda a Elon Musk, por si acaso. Y, y la última pregunta, a ver si hay alguien del chat, no sé si alguien tiene alguna más. Um, en el actual manual de supervisión de Abreu ya se mencionan estos cambios de utilidad relacionados a los cobots. Y el cobot es un seminario que viene, ¿no? Los cobots son estos robots colaborativos, ¿no? El robot se ha acercado a las personas, se ha hecho más asequible, más versátil, puede trabajar con personas sin problemas de seguridad, ¿no? Y puede generar las mejoras de factor de operación que les enseñé, ¿no? Factor de operación manual de 10 al 15%, en el cobot no recuerdo, me parece que era de 30 a 35, de 25 a 35 o algo. Y si ustedes meten ese impacto en el cálculo del costo, en un software de costos, y con eso ya voy a detener, a ver, déjenme ver si lo puedo hacer acá. Si alguien quiere hacer un cálculo de costos y ver qué impacto hay, les dejo este regalito para que ustedes mismos lo verifiquen, ¿ya?
A ver si se puede, si me puedo conectar rápido a la web acá o no. Si no, acá estamos. Listo. Esta es la página web nuestra, ¿no? Miren, ustedes van acá a, me parece que es soporte. Y acá dice herramientas. Y acá dice calculadoras. Mi conexión a internet es mala, dice. A ver, vamos a ver si puedo. Ok. Y acá tienen calculadoras de costos. Y acá tienen una súper buena que se llama QWPA. Este es un analizador de costos, ya es bien simple, es un calculador de costos en dólares por metro, por longitud. Bueno, ustedes pueden poner acá lo que quieran, es más, acá tengo un ejemplo anterior. Por ejemplo, acá tengo un proceso de soldadura con alambre tubular de 1.6 con un factor de operación, tengo todos los valores, 250 amperios, ¿m? ¿Qué tasa de deposición tengo? Y le he puesto un factor de operación de 10%. ¿Ya? Ahora vamos a suponer que ustedes inician y con este 10% su costo de producción es de 15.35 dólares por metro. ¿Ya? Miren, ¿ah? Alguien que tome en la cabeza 15.35. Vamos a hacer un proyecto de mejora de factor de operación y vamos a ser razonables y vamos a hacer menos que la empresa que les enseñé el caso de éxito, que llegó a 20, ¿no? Pasaron de 10 a 20. Vamos a ir a 15. Y recuerden, 15.35 es el costo por metro. No, no se olviden de ese número, 15.35. Entonces vamos a ponerle 15%. Ah, creo que tengo que cambiar acá. Listo. Ahora mi costo es 11.45. O sea, 11.45 entre 15. Mi costo de producción cayó en 24%. Y por una actividad que, o sea, llevar un proceso productivo de 10 a 15% es absolutamente viable, ¿no? ¿Mm? Es, 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 es un proyecto viable, implementable en cualquier lugar, ¿no? Llevar la tasa de factor de operación típico de mi fábrica de 10 a 15% es absolutamente viable y tiene un impacto, en este ejemplo particular, de casi 25% en el costo de producción por metro. ¿Mm? Entonces, bueno, hay mucho que descubrir por acá y gracias por asistir y escuchen el primer seminario de Soldadura 4.0 y no se pierdan el siguiente. Viene uno de una herramienta de calidad y viene uno de soldadura colaborativa y viene uno de sistemas de monitoreo con inteligencia artificial. Eh, bueno, entonces muchísimas gracias a todos y dejo de barro porque creo que hay un sorteo. Sí, correcto. Gracias. Muchas gracias por esa muy entretenida charla. Ahorita, compañeros, lo que vamos a hacer es empezar el tema del sorteo. Para este momento ya se ha compartido el enlace de la encuesta que por favor se les ha pedido que lo llenen para poder participar en el sorteo.